Hola, mi nombre es Daniel Ángel y hablaré hoy acerca de una obra literaria que debería tener una revisión por parte de agentes que estén preocupados por la gestión del patrimonio literario, especialmente de nuestro país, en Colombia, y en específico de aquellos editores, críticos literarios, investigadores y hasta mismos escritores que estén interesados en el tema de la literatura de la violencia y de la literatura de la violencia en nuestro país y esa violencia con B mayúscula, como conocemos nosotros, la década de los 50 en nuestro país, luego del asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán en la guerra bipartidista. Pues hay una obra literaria que fue escrita más o menos, su primera edición fue más o menos en 1952, tuvo otras dos ediciones y hace unos 5 años hubo un rescate por parte de la Universidad del Valle de esta obra titulada Viento Seco del escritor vallecaucano Daniel Caicedo. Esta obra, pues digamos que tiene una importancia fundamental porque a través de su diégesis lo que hace es mostrarnos hechos de violencia contundentes que transcurrieron durante la persecución de los chulavitas a las poblaciones liberales. Sin embargo, más allá del fondo de la obra, de la misma trama argumental que muestra en la historia de una pareja de esposos y de su hija, eh, vemos que hay un manejo del lenguaje que es adecuado, donde a pesar de las escenas macabras que relata Daniel Caicedo, hay una reconstrucción eh, de estas escenas a partir de un lenguaje poético de alto vuelo, un lenguaje poético bello, en las que pretende Daniel hacer descripciones no sólo de la violencia como hechos dinamizadores de la sociedad y de la literatura colombiana, sino descripciones metafóricas de las condiciones geográficas y climáticas de un sector del país como lo es el Valle del Cauca. Ahora bien, este texto también adquiere una gran importancia en el momento en el que se pierde la frontera, se diluye en el transcurrir de las páginas entre la realidad y la ficción, ya que aunque nosotros conocemos y pues algunos hemos estudiado este fenómeno de la violencia en nuestro país, Daniel lo que hace es a través del artilugio de la palabra mostrarnos y hacernos sentir, nos sensibiliza gracias al adecuado manejo del lenguaje, aquellas aterradoras, aquellos aterradores acontecimientos que tuvieron que vivir muchos campesinos de nuestro país. Entonces, son narraciones desgarradoras y leeré dos, una que pertenece al capítulo primero, otra que pertenece al capítulo segundo. Esto es Viento Seco del escritor colombiano Daniel Caicedo. Y dice así. Dice así. Por los resquicios de las tejas salían penachos de humo rizado. El resplandor de las llamas proyectaba las sombras temblorosas de Marcela y su atacante, un policía de 30 años con uniforme gris, correajes blancos y revólver al cinto. A ellos se unió Antonio, quien separó a Marcela y empezó una riña a muerte con el chulavita. Muy rápido, con el brazo de potentes músculos, enarboló el machete y no le dio tiempo de esquivar los golpes y echar mano al revólver. En la acometida, con la energía que la razón de a quien la tiene, cogió la ofensiva. El chulavita saltaba y procuraba escapar, pero dio un traspiés que le hizo perder el equilibrio.
Antonio aprovechó la ventaja y descargó con todas sus fuerzas, ciego de ira, como un ángel justiciero. De un mandoble seco le desgajó un brazo a la altura del codo. La sangre saltó y el hombre pidió perdón a gritos. Antonio no veía ni escuchaba de la rabia vengadora. Volvió a la carga y le abrió la cabeza de un tajo. El agente se desplomó y Antonio saltó sobre él y le hundió en el pecho su machete, sacó el arma de un tirón y la limpió en las piernas del vencido. Y este otro fragmento, que nos muestra la crudeza de la violencia y retomando ese principio aristotélico de la mímesis, como Daniel Caicedo, que vivió en esta época, logró retratar estos sucesos. El viejo José Gallardo había sido cegado y otro enorme tajo dejaba salir los intestinos. Los peones habían sido castrados y de sus bocas arrancadas las lenguas. Las dos mujeres presentaban en vez de pechos 2 heridas que emanaban trenzas de sangre. Ambas habían sido violadas y hendidas con bayonetas. Lo que nos quiere mostrar estos dos fragmentos leídos en el texto es que la reconstrucción de los escenarios del campo, del dolor de los violentados, de aquellos que lo han perdido todo, de los silenciados, de los desterrados, hay una necesidad que puede cumplirse a partir de esas condiciones estéticas que nos permite la propia literatura. Es decir, hay muchas formas de decir las cosas. En nuestro país tenemos prensa, tenemos medios audiovisuales, pero también debemos ser conscientes de que una de las funciones de la comunicación y una de las funciones de la literatura también deben de ser generar cierta autonomía en el lector. ¿Por qué? Porque el lector debe terminar de construir la obra que el autor le propone. De este modo, nosotros estamos acostumbrados a que se erijan las noticias y la información a partir de las orillas en donde estén determinados los actores de los medios de comunicación. Y muchas veces hemos tenido esa ausencia de un pensamiento crítico, de un criterio, y bueno, ¿qué más que se haga a partir del oficio de la literatura? Por otro lado, tenemos que hay una contextualización que es muy rica, porque mientras estamos leyendo Viento Seco de Daniel Caicedo, una novela que retrata, como lo dije, estas décadas de la violencia de los 40s y los 50s, hay algo que es perturbador. Y es perturbador en el sentido en que podemos, y lo que vemos es que es una obra que prácticamente nos está hablando acerca de lo que somos al día de hoy. Es decir, que este relato no es un relato añejo, no es un relato antiguo, sino que se está actualizando tristemente, se actualiza día tras día cuando, por ejemplo, la Comisión de la Verdad saca a la luz nuevas informaciones y nuevos relatos macabros, pues, de las incursiones y las masacres paramilitares y guerrilleras. No estoy diciendo y no estoy dotando con este comentario a la literatura de una función social sobre la verdad, porque la literatura no debe de encargarse de ninguna verdad ni de esclarecerla, porque la literatura no es ninguna ciencia fáctica. Sin embargo, a través de lo que es la ficción, yo creo que la literatura también tiene la posibilidad de reconstruir el espíritu de las sociedades dentro de su función social, de permanencia y de inmanencia de una riqueza cultural. Yo creo que es un deber ser de la literatura también mantener vigentes estos relatos, y más si estos relatos están dotados de la belleza del lenguaje. Agradezco mucho el espacio y le envío un fuerte abrazo al profe Julián.